Amigos y amigas de Agenda Económica, yo quisiera referirme brevemente a un tema que ha salido en los periódicos la pasada semana, donde hay algunos economistas que ni me voy a dignar a decir sus nombres, señalando que con relación al tema de la recapitalización del Banco Central, ellos señalan que hay atrasos en el pago de los intereses de esos bonos emitidos hasta el momento para recapitalizar el banco, porque el Banco Central dio la información de que a junio, en el reporte enero-junio de la economía, se habían recibido del gobierno un poco más de 6.000 millones por intereses de recapitalización, pero estos economistas dicen que cuestionan y dicen que habían 3.000 millones más que debió entrar al banco a esa fecha, y no es cierto. Esos economistas saben que a nivel mundial hay un estándar donde los bonos tienen cupones semestrales, es decir, que los intereses se van devengando mes por mes y se pagan cuando vence el cupón al sexto mes. Esos economistas fueron los que colocaron bonos soberanos y saben que esos cupones son semestrales. Esos cupones, esos bonos fueron emitidos a distintos plazos. Hay algunos que vencen al 30 de marzo, otros vencen al 30 de junio, otros, los de marzo, vencen al 30 de septiembre y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Que en la contabilidad, hasta el mes de junio, los cupones de 6 meses que vencen el 30 de septiembre ya tenían devengado 3 meses, porque son marzo, septiembre, pero el gobierno no podía pagarlo porque no está vencido el cupón, vence el 30 de septiembre, de manera que eso es gana de querer confundir, de ignorar, de pensar que hay atraso. Cuando se habla de atraso, eso afecta la percepción de las agencias calificadoras y de los inversores internacionales, crear ruido sin necesidad. A junio estaba total y absolutamente al día el gobierno en el pago de la recapitalización. Esos 3.000 millones que estaban devengados y no pagados no podían ser pagados porque el cupón vence el 30 de septiembre, no el 30 de junio. Esos economistas, Rosana, hicieron fracasar al gobierno del PRD. Fueron tan buenos asesores que lo llevaron a la crisis que todo el mundo sabe que se produce y que todos hemos padecido durante todos estos años, incluyendo el tema mismo de la deuda del Banco Central. Y desde que este gobierno surgió, desde que el PRD salió del poder, han estado pronosticando crisis, catástrofes, todo el tiempo han querido hacer fracasar la política económica de este gobierno y no lo han podido. Gracias a Dios no tienen credibilidad. Los agentes económicos no le dan seguimiento y no toman decisiones en función de sus pronósticos, y por eso la economía se ha mantenido desenvolviéndose y creciendo en un ambiente de estabilidad de precios. Ellos hacen todo lo que ellos dicen, lo hacen con conocimiento de causa, o sea, no hay una declaración que sea por ignorancia o por otra cosa, o falta de preparación, porque de eso les sobra, tanto que son capaces de confundir a un gobierno cuando éste no tiene un buen cuerpo de técnicos y asesores como han tenido estas autoridades. Entonces, no nos sorprende, bajo ningún concepto nos sorprende que hagan estas declaraciones, porque la idea es decir que lo que se está haciendo en el manejo de la política fiscal es dañino, es malo, es mentiroso, es falta de transparencia y todo esto, cuando todo el mundo sabe que las cosas no son así, porque hasta los organismos internacionales reconocen el manejo. Mira lo que está haciendo la declaración que acaba de dar el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que si bien es cierto que este crecimiento de este primer semestre fue menor que el del año pasado, también lo es que eso fue producto de las políticas que se aplicaron porque era necesario para ajustar la economía a su potencial de crecimiento y mantener la estabilidad de precios. Pero además dicen que ya se espera que en lo que resta de año el crecimiento sea mayor, porque ya saben que se hizo todo el ajuste, que el gobierno está dentro de lo que son las metas del Fondo Monetario Internacional
y que ya ese ajuste que se hizo ahora podrá manejarse las autoridades con un poco más de libertad. La política monetaria puede ser más holgada, más autónoma, y entonces van a entrar recursos del Fondo Monetario Internacional. Se espera que entren, creo que unos 500 millones en lo que resta de año del fondo. O sea que todo esto le va a permitir a las autoridades un manejo mejor, mucho mejor de lo que fue este ajuste que hubo que hacer en la primera parte del año. Lamentablemente no les salen las cosas como ellos quisieran, porque yo lo reitero, han perdido credibilidad. No, incluso así es. Tú sabes lo que dicen, Luis, que de dónde saca el Banco Central el término crecimiento potencial, que eso es abstracto. Oye, eso, o sea, yo digo, Dios mío, no puede ser, porque ¿qué es lo que se busca cuando se dice que la economía crezca con su potencial? Como tú lo señalaste, Luis, que el crecimiento se mantenga sin perjudicar lo que es el control de la inflación y el equilibrio de las cuentas externas. Claro. O sea, que usted pueda crecer de manera que pueda mantener estabilidad macroeconómica. Crecer con estabilidad. Tú, en un momento dado, tú tienes que sacrificar ciertos niveles de crecimiento para mantener la estabilidad de precios. Porque si sobrecalienta la economía, dispara la tasa de cambio. Entonces viene la tasa de cambio, la tasa de inflación, y tú golpeas más duramente a la población. Pero ellos saben eso, mejores que nosotros, ¿sabes? Pero gracias a Dios, lo reitero, no tienen credibilidad porque nunca sus pronósticos se han cumplido. Han tenido tan mala suerte que todo el tiempo fracasan, y esto realmente ya lo ha sacado prácticamente del debate. Pues podrán seguir hablando y lo van a seguir haciendo porque ese es su papel, pero sin ningún impacto, gracias a Dios. Y tú señalabas, Luis, la perspectiva del segundo semestre 2011, donde tanto el acuerdo con el fondo como los pronósticos del Banco Central mantiene que estaríamos creciendo alrededor de un 5.5% por encima de la media de América Latina y el Caribe. Algo importante es, recientemente se aprobó la ley 189-11, por fin, la ley que va a desarrollar el mercado hipotecario, donde se van a emitir por parte de la banca y de una serie de intermediarios del mercado de valores distintos instrumentos que van a motorizar el sector de la construcción de la vivienda económica hasta 2 millones de pesos. Y este sector es por excelencia el que tiene mayor efecto multiplicador, generador de empleo, generador de riqueza, y que eslabona a otros sectores comerciales e industriales alrededor de lo que es el mismo. Por eso es que tú dices que tanto con la entrada de recursos de más de 500 millones de dólares, como por el hecho de que se va a poner ya en implementación ya en este mismo mes de septiembre, con todo su reglamento que ya se conocerán la semana que viene en la Junta Monetaria, pues este instrumento legal poderoso que permitió que países como Chile en 15 años redujeran prácticamente a cero su déficit habitacional, y México va por esa misma vía. ¿Por qué? Porque se desarrollan instrumentos a largo plazo con buena rentabilidad y cero riesgo, porque es garantía hipotecaria, que son instrumentos que pueden ser adquiridos por inversionistas institucionales como las administradoras de fondos de pensiones, que ya tienen más de 135,000 millones acumulados, y eso puede motorizar. Alguien me preguntaba, Luis, que por qué en esos proyectos que adquiera las AFP necesariamente tiene que estar orientado después esos programas, esos proyectos de vivienda de bajo costo a cotizantes del sistema de seguridad social. Y yo le explicaba a esa persona que estas viviendas económicas son para trabajadores que tengan ingresos estables, que pueda ser medida su capacidad de pago, que puedan ser sujetos de crédito de la banca, porque si bien es cierto que pueden ser comprados con recursos de los fondos de pensiones, esos instrumentos tienen que ser repagados. No son viviendas sociales, son viviendas económicas para trabajadores con ingresos estables. En el sector informal son trabajadores con recursos, con fuentes propias, que se definen como no, que son con una estabilidad que tú puedas garantizar la capacidad de pago. Y esto es importante, Rosana, porque yo ahora,
conecto esto con lo que han dicho algunos políticos acerca del financiamiento del Banco Agrícola. En muchas ocasiones, los que toman prestado a entidades del Estado, a veces lo hacen con la intención de que en un marco político, en un ambiente político determinado, los gobiernos le condonen la deuda y finalmente no se le pague. El Banco Agrícola, por ejemplo, es una entidad que tiene una cartera de unos 5.000 millones de pesos, que si se paga y se vuelve a prestar, puede multiplicarse y ayudar mucho a muchos sectores. Pero si en un momento dado, como ha sugerido un candidato, los usuarios de esos préstamos no le pagan a la entidad puede descapitalizarse. Así es. Pero peor que eso es que resulta que prácticamente la mayoría de esos recursos que tiene el Banco Agrícola no son del Estado. ¿Son de depositantes? Son de depositantes. O sea que tú lo que estás promoviendo que se produzca una corrida y que tengamos otro cuasificar cuando tú entres al gobierno. Pues parece que esa es la idea, porque ya no basta con la experiencia que ocurrió anteriormente y ahora ya queremos dar esta impresión, pero que además eso influye en el sistema por completo, porque que el usuario de crédito, por ejemplo, hay muchos agricultores y agropecuarios que tienen financiamiento tomado en la banca privada. Entonces tú promueves que los que están en la banca privada sí tengan que pagarles los bancos, pero los que están en el Banco Agrícola no lo paguen. Entonces tú estás promoviendo una competencia desleal y además tú estás llevando a una entidad que puede ser muy importante y que nunca lo ha sido precisamente por eso, por la costumbre de que le toman prestado y después no le pagan. Así es. Y el rol que debería estar jugando el Banco Agrícola en el financiamiento en condiciones blandas de las cosechas y de la producción nacional, no lo ha podido jugar por eso, porque siempre está con una situación de dificultades financieras provocada por una cartera morosa que ahora mismo, mientras la banca privada tiene una morosidad de un 2 o un 3%, la del Banco Agrícola es de más de un 20%. Así es. Entonces, imagínate tú. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.